Bueno, te voy a enseñar cómo tengo distribuidos todos mis archivos para empezar a trabajar. Por aquí tendría unas pecas que estarían en PNG con transparencia para usarlas en el Face Mesh. Este sería el fondo que vamos a utilizar para el filtro. Yo lo he diseñado en formato 1024 x 1336 porque es el formato más grande que tenemos dentro de Instagram para iPad Pro. Y aquí estaría mi archivo ya pasado a Photoshop por capas, con la modelo como lo habíamos visto en el anterior. Pero ahora lo vamos a adaptar rápidamente y vamos a hacer una serie de comprobaciones de que las capas están ordenadas de manera correcta. A la hora de ordenar tus capas vamos a numerarlas del 1 a el total de capas que tengas y vamos a ir teniendo en cuenta el nivel de profundidad de cada una de las capas. Es decir, si los cuernos exteriores están atrás del todo, tendrán que estar en las capas inferiores, más cerca del cero, como si fuera unos pisos de un edificio. Y en el caso de que tu capa o tu elemento esté lo más adelante posible, como es el caso de esta concha en el medio, estará pues en las capas superiores. Por lo tanto, aquí tengo que hacer una serie de ajustes para tener todas las capas ordenadas por nivel de profundidad. Me he dado cuenta de que tengo algunas capas mal distribuidas, ya que si tengo cosas a los extremos, como estamos hablando de una corona, se supone que lo que está más a los extremos estaría detrás, o sea, más lejos, ¿no? En el plano, pensando en un plano 3D, tridimensional. Y las cosas que estén más aproximadas al centro se supone que estarían más cerca de la persona que lo ve. Por lo tanto, esas capas siempre tienen que ir tirando pues para los pisos de arriba, digamos, aunque claro que en el caso de los cuernos y los corales, que serían como la base de todo el diseño, estarían detrás, pero siempre siguiendo esa estructura. Y por eso, si te has dado cuenta en este caso que hemos diseñado una corona, he separado por capas los cuernos. Serían los dos cuernos exteriores, estarían en una capa y los otros dos en otra y el central en otra. Y eso es para distribuirlo. Y ahora lo que estoy haciendo es añadir la plantilla que os pasé la semana pasada, que es la que nos deja Facebook, para encajar la cara de la modelo efectivamente en nuestro filtro. Y eso simplemente para acomodar bien la corona y que todo esté correcto y que quede más o menos en la parte, aunque cuando vayamos a Spark AR veremos que lo tenemos que adaptar y colocar de todas maneras, pero me gusta hacer la comprobación de que va a quedar bien en la cara y todo esto. Como vemos, la modelo tiene la cabeza un poco inclinada, por lo tanto yo he inclinado un poco la plantilla y ahora lo que voy a hacer es colocarlo todo. Estoy seleccionando todas las capas y lo voy a colocar todo derecho, ¿no? En un ángulo recto. Y como estáis viendo aquí, ya he eliminado la capa de la plantilla porque no la vamos a necesitar. Y lo que estoy haciendo básicamente es recortar al máximo posible los elementos y luego ir exportando uno a uno, capa por separado, para tenerlas ordenadas, cada una por su nombre, con los números que te he dicho. Vamos a abrir nuestro proyecto en Spark AR, solo le damos a New Project. Y ahora lo hacemos grande. Esta es la vista principal que se os va a abrir. Yo os recomiendo que lo dejéis así porque vais a trabajar mucho mejor la perspectiva, pero aquí tenéis otras opciones donde podéis ir viendo otro tipo de perspectiva. En esta sección de aquí podéis cambiar a los diferentes dispositivos en donde se puede ver vuestro filtro y os sirve pues para ver cómo se va acoplando a cada uno. En mi caso yo tengo el iPhone 8 Plus y lo probaré luego en este dispositivo, pero podéis probar con los que queráis. Esta sección de aquí es para cambiar el modelo. Hay diferentes tipos de modelos con los que podéis probar. Yo suelo usar esta chica porque tiene la tez muy parecida a la mía y porque las pequitas y esas cosas se ven mejor. Pero es guay que obviamente vayáis probando en diferentes tipos de modelo. Luego en esta sección de aquí es donde luego añadiremos todo lo del Face Tracker y estas cosas. Ahí está la información de la escena, como te comentaba, y también lo podemos añadir desde esta pestaña. Y luego tenemos la pestaña para añadir nuestros materiales, que son todos esos archivos pues, que hemos preparado.
Entonces ya sin más dilación vamos a clicar en esta sección de aquí y vamos a añadir nuestro primer face tracker, que básicamente lo que va a hacer un face tracker, como su nombre indica, es traquear la cara, es decir, hacer un seguimiento del movimiento de nuestra cara. Y para ello, en este caso vamos a utilizar Face Mesh, que es básicamente una malla que se acopla a nuestra cara y que va a hacer que todos los elementos que hemos diseñado, como el que diseñábamos de Stitch y todo eso, se acople muy bien. Para quitar esta malla que nos pone Facebook por defecto tendremos que crear un material. Esos materiales nos va a salir, como hemos visto ya, en la parte de abajo donde tenemos nuestros recursos. Ya se nos pondrá esta apariencia de aquí. Aquí tenemos una flechita que básicamente lo que explican es el plano 3D. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Y por ahí es por donde nos vamos a ir moviendo para trabajar en 3 dimensiones, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, volviendo de nuevo, aquí he parado la cámara, por si queréis pararla y os marea un poco, lo podéis hacer. Y volviendo de nuevo a la parte de los materiales, podemos, para trabajar mejor, empezar a renombrar esos materiales. En este caso vamos a trabajar con nuestras pecas, que tenemos preparadas ya en PNG, como te he comentado, y esas pecas se las vamos a poner en la cara a nuestra modelo. Para eso nos vamos aquí y le damos o a New Texture o a escoger el archivo, ¿no? Choose File. Picamos en pecas, que ya lo tenemos preparado, y lo abrimos. Una vez se nos abre, ya se nos habrá acoplado. En este caso no se está viendo muy bien porque probablemente haya diseñado las pecas muy flojito. Podemos comprobar la opacidad en esta parte de aquí que te acabo de enseñar, pero también podemos cambiar el modo como de manera similar se hace en Photoshop. A mí me gusta usar Multiply para las pecas porque suele ser lo que más se asemeja a la realidad, pero tenéis otras opciones que podéis ir probando en el caso de que no os guste esta opción. Sin embargo, yo lo voy a dejar en Multiply porque creo que es como se ve más natural, como te he comentado. Y ahora os voy a enseñar a hacer otra cosita para retocar la cara. En este caso, si queréis probar las pecas en otros modelos, lo podéis hacer también. Voy a renombrar la textura y una cosa muy importante cuando estemos viendo la textura, aquí tenemos las dimensiones, todo esto, es darle a No Compression. No Compression, si no le damos ahí, probablemente se nos vea desenfocado, por lo tanto es muy importante siempre cada vez que añadamos una textura darle a esa opción. Y ahora, para ver cómo se ve en otros modelos, pues podéis poner lo de que os comentaba de la cámara. Pero primero vamos a darle a Control C, Control V, porque vamos a hacer un retoque. Acabo de copiar lo mismo que acabamos de hacer en la parte de arriba y ahora nos va a salir el mismo material duplicado, pero esto no nos va a servir de nada porque lo único que vamos a hacer es cambiar el modo que nos sale arriba del todo. Está en estándar, pues lo que vamos a hacer es darle a Retouching. Y en Retouch tenemos esta opción de aquí que es para hacer la cara más suave. Esto es un efecto que se usa mucho en los filtros y la verdad que a la gente le suele gustar porque nos deja la cara más lisa, etc. Yo os recomiendo que como máximo pongáis 60 porque si no es muy exagerado y va a quedar como muy de plástico la cara, ¿no? Entonces ahí podéis poner como os guste y ya sabéis que podéis ampliar la cara para ver cómo va quedando vuestro efecto. Y ya una vez tengáis esto le dais al play, veis cómo queda. Y puedes ir viendo el efecto completo en todos los modelos. Obviamente en este filtro en concreto no se está viendo un gran cambio porque solo son unas pequitas y un retoque, pero todo esto lo podéis hacer con todos vuestros stickers, todo lo que hayáis diseñado para la cara, lo podéis ir poniendo. Y si luego queréis interactuar, os voy a enseñar más adelante cómo hacerlo en próximas unidades. Ahora le damos a Save, como digo, nos vamos a nuestro archivo, le damos a Save y lo ponemos con su nombre y nos vamos a la próxima unidad. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestro objeto 3D para formar nuestra corona. Nos vamos a nuestra parte donde tenemos los elementos de la escena y vamos a darle a Add, Objeto 3D o 3D Object. Vamos a ello. Para ello lo podemos hacer directamente encima, clicando aquí en la parte de la cara o dándole a Add Object. Como siempre vamos a darle ahora al plano 3D, como decía, y vamos a buscar en los archivos que os voy a dejar nuestro plano curvo. Vale, en este caso a mí me ha dado un error
y es que no se encuentran archivos porque yo ya lo había guardado antes y en este caso simplemente le damos a Find y enlazamos el archivo que no encuentra el programa y se habría arreglado el problema. Es básicamente muy parecido a lo que ocurre a veces en Premiere, pero mientras tengamos localizados los archivos no debería de haber problema en localizar estos archivos. Y una vez tengamos esto aquí, tenemos que comprobar que nuestro elemento 3D está traqueando nuestra cara. Para eso tendremos que meter nuestra capa dentro del Face Tracker, ¿vale? No dentro del Face Mesh, sino del Face Tracker. Ahora sí lo tenemos bien introducido, no como estaba antes, y vamos a empezar a añadir los elementos. En este caso, en esta parte de materiales, se os va a meter esto de aquí, lo tenéis que borrar. Y ahora cuando nos salga la malla, como en el caso del Face Mesh, de esta manera, con los cuadritos, ya tendremos todo bien ordenado. Vamos a poner esto aquí debajo. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir renombrando nuestros materiales de la escena. En este caso vamos a renombrar este material y le vamos a llamar por el nombre de 1. Porque vamos a copiar este material tantas veces tengamos en capas. Es decir, aquí vamos a añadir todas las capas que hemos creado para nuestra corona y las vamos a replicar en materiales en la parte de abajo. Entonces le damos control C, control V y empezamos a copiarlas todas y ahora arreglamos lo siguiente. Es importante, eso sí, adaptar antes de copiar y pegar las dimensiones de esta corona. En este caso, como no queremos que ocupe toda la pantalla, no hace falta darle a nada de la talla, sino que directamente vamos a ir a añadir nuestro material en el mismo apartado de antes. Nos saldrá automáticamente debajo ya cuando renombremos el material por el número 1 y ahora copiemos y peguemos en la parte de arriba, pues nos van a salir directamente todas esas capas. En este caso estoy enlazando el archivo número 1, que serían los corales en mi caso, y vamos a ver cómo se nos sustituye directamente, ¿vale? Y ahora cuando empecemos a copiar y a pegar y se nos haga automáticamente las texturas en la parte de abajo, se nos van a quedar con la misma textura que hemos incluido. Tendremos que ir manualmente cambiando. Pues si en este caso el número 1 es un coral, pues en el número 2 tendré que meter mis borlas y así seguidamente. Pero vamos a verlo en un momento. Como siempre, cuando abráis vuestra textura, darle a no comprimir para que no se os vea borroso. Esto, como digo, es muy importante. Y ahora lo que os estoy mostrando es que ya está todo preparado para copiar y pegar. Entonces ahora sí le damos control C, control V y directamente abajo se os va a ir creando el material, así que todo perfecto. Vamos a poner todas las capas que tenemos, que en este caso para mí son 13. Y una vez tengáis todo listo, lo siguiente va a ser ir añadiendo nuevas texturas a cada uno de los materiales que ya teníamos preparados y básicamente es ir poniendo las capas que hemos preparado. Ya nos hemos ocupado de renombrarlas con su nombre para que todo esto sea mucho más fácil de hacer, así que lo único que hay que hacer es ir enlazando cada imagen. Por favor, al final de enlazar todas las imágenes, dadle a No Compression, como os he repetido hasta la saciedad. Y para darle a la opción de No Compression podéis seleccionar las capas en masa de esta manera o dando a Control o dando a Comando en función de vuestro ordenador y ya le dais a la opción de No Compression. Y ahora vamos a utilizar esta misma opción para hacer otra cosita. Le damos al play y tenemos la corona de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Que los elementos están todos ahí como apelotonados, se ve súper raro. Entonces lo que vamos a tener que hacer es ponerla en las dimensiones correctas. Para eso vamos a seleccionar de la misma manera
todos los materiales de la escena como acabo de hacer, y estas flechitas van a entrar en acción para poder ir colocando la corona. Si le doy hacia un lado se nos va a desplazar sobre el eje X, eso no lo queremos. Sin embargo, si subimos a la flechita de arriba sí vamos a desplazar eje Y, que eso es conveniente, y para poderlo acoplar al ancho de la cabeza vamos a utilizar esto que estamos viendo aquí, que es la escala, y normalmente yo lo suelo poner a 1,5, que suele estar bien para acoplarse a los modelos. Y no sé, si queréis probar otras dimensiones, eso también en función de lo grande que queráis hacer la corona y de cómo queréis que se ajuste vuestro filtro. Luego lo podéis agrandar, le podéis dar al play y ver qué tal queda. Pero lo siguiente que vamos a hacer para poderle dar más apariencia 3D, porque lo único que hemos hecho es colocarlo en el plano, va a ser ir moviendo a través de esas flechitas y la perspectiva todas esas capas en el plano Z, en este caso. Entonces, el plano Z es el que va a determinar la profundidad de cada uno de los elementos de las capas. Por eso los hemos ordenado como si fuera un edificio del 1 al 13, en este caso. Entonces, el elemento 1 será el que está más pegado a la cara y el elemento 13 el que más alejado está. Entonces, vamos a ir dándole a las flechitas, a ir moviendo. Y vamos a poner el brillo, que en este caso en mi corona es el elemento más alejado, en una distancia que consideremos óptima. Para eso lo podemos hacer a través de la flechita. Y luego lo que yo estoy haciendo con cada uno de los elementos restantes es ir modificando su posición de manera un poco milimétrica, por decirlo así, y ir ajustando, pues en este caso en el eje Z. Si lo hacéis manualmente lo podéis hacer porque lo vais a hacer más rápido, pero os podéis pasar con los elementos. Hay determinados momentos en que cuando le dais demasiado para adelante a una capa, de repente se os está tapando algunas cosas de la capa. Si os fijáis mucho, os vais a dar cuenta, pero si no, os recomiendo que lo hagáis mejor de manera numérica en el otro editor. Pero de todas maneras, como luego vamos a probar el filtro, os vais a dar cuenta. Lo que sí es verdad que es más engorroso estar probando el filtro y ver que luego tiene fallos y volver al programa y modificarlo, que hacerlo bien desde el principio. Entonces, en este momento vais a tener que agudizar mucho el ojo para que al mover los elementos no estéis tapando nada. En este caso yo estaba tapando la estrella, no sé si lo veis, no se está viendo por completo. Y luego lo tuve que modificar, aunque no se ve aquí cómo lo hago. Y ahora hacéis esto hasta el final, hasta que os guste. Luego le dais al play y si veis que no tiene suficiente elemento 3D, como es mi caso, lo seguís modificando un poquito más hasta que os guste y así hasta el final.